Rumpelstiltskin. Érase una vez un molinero que siempre andaba jactándose. Decía que él molía la harina más fina, que su mujer preparaba las tartas más sabrosas y que su gato era capaz de atrapar a 1.000.000 de ratones en un solo día. Pero sobre todo se ufanaba de su hija Eloísa. Un buen día se presentó en el molino un sirviente de palacio que venía a buscar harina para los pasteles del rey. ¿Sabes?, empezó a jactarse el molinero. Mi hija no solo es la más bella del reino, sino también la más lista. Es tan lista que sabe que hasta es capaz de hilar paja y convertirla en oro. El sirviente, sabiendo lo mucho que el rey amaba el oro, le contó aquella noche la absurda baladronada del molinero. Pamplinas, dijo el rey, es un fanfarrón. Yo le enseñaré a no decir más mentiras. Traedme a la hija del molinero. Pronto veremos si es capaz de convertir la paja en oro. Enseguida, los guardias reales fueron al molino en busca de la muchacha. Cuando Eloísa llegó al palacio, el rey la condujo por una oscura escalera hasta los sótanos. Allí, en el rincón de una pequeña estancia, había una rueca, un taburete y un montón de paja. Tu padre asegura que sabes hilar paja y convertirla en oro, dijo el rey. Muy bien, pues si no transformas toda esta paja en oro antes del anochecer, encerraré a tu padre en la cárcel por haber mentido. Eloísa trató de disuadirle, mas fue inútil. El rey salió de la estancia y echó la llave a la puerta. No puedo hilar paja y convertirla en oro, se lamentó la joven amargamente. Nadie puede hacerlo. Y sentándose en el taburete, rompió a llorar. Yo sí puedo. Frente a ella estaba el hombrecillo más curioso que jamás había visto. Apenas era mayor que un enano y tenía las orejas en punta, una nariz colorada y una barba larga y sedosa. Sus ropas eran de un verde y rojo estridentes y lucía un inmenso sombrero de ala ancha adornado con una pluma de avestruz. ¿Dices que tú sí puedes?, repitió Eloísa. ¿Cómo? Eso déjalo de mi cuenta. ¿Qué recompensa me darás si hilo esta paja y la convierto en oro para ti? Oh, lo que sea, lo que sea. ¿Tu hermoso brazalete? Sí, desde luego. Y el curioso hombrecillo saltó sobre el taburete y comenzó a hilar. A los pocos minutos había transformado todo el montón de paja en un centenar de bobinas de hilo de oro puro. Ahora entrégame el brazalete. Eloísa rió y le entregó su brazalete al hombrecillo, dándole las gracias repetidas veces. De nada. Encantado de poder servirte. Y con esto, el curioso hombrecillo se esfumó en el aire. Al anochecer, cuando regresó el rey y vio el oro, creyó que estaba soñando. Pero en vez de dar las gracias a la muchacha, se negó a dejarla volver a su casa y la mantuvo encerrada toda la noche. A la mañana siguiente, la llevó a una habitación más espaciosa. En un rincón había un montón de paja más grande que el anterior y junto a él la misma rueca. Quiero que conviertas esta paja en oro antes del anochecer, dijo el rey. Al salir, atrancó la puerta tras él. Eloísa estalló en llanto. ¡Oh, qué voy a hacer! Ojalá apareciera otra vez aquel maravilloso hombrecillo. No temas. Aquí me tienes de nuevo. Eloísa
se sentía tan aliviada al volver a ver al hombrecillo que casi no podía articular palabra. ¿Qué me dará, Silo, toda esta paja y la convierto en oro para ti? Inquirió el hombrecillo. Oh, lo que sea, lo que sea. ¿Tu anillo de plata? Sí, desde luego. Y el curioso hombrecillo saltó sobre el taburete y se puso manos a la obra. A las pocas horas había 1 millar de bobinas de hilo de oro puro apiladas contra la pared. Ahora, entrégame tu anillo de plata, dijo el enano bajándose del taburete. Era de mi madre, pero te lo entrego gustosa. Y le dio las gracias 1000 veces. De nada. Encantado de poder servirte. Y con esto volvió a esfumarse. Al anochecer, cuando el rey entró en la habitación, quedó entusiasmado al ver todo aquel oro. Tal era su afición por ese metal que decidió no enviar a Eloísa a su casa hasta que la joven le hubiera convertido en el rey más rico del universo, con que a la mañana siguiente la condujo a la estancia más grande del palacio real. La paja amontonada casi alcanzaba el techo, y en un rincón estaba la misma pequeña rueca. Si eres capaz de transformar todo esto en oro antes del anochecer, me casaré contigo, dijo el rey. De lo contrario, te mantendré encerrada para siempre. No tendré tanta suerte esta vez, se lamentó Eloísa. El hombrecillo no volverá a presentarse. No estés tan segura de ello. Aquí me tienes otra vez. ¿Qué me dará, Silo, toda esa paja y la transformo en oro para ti? ¿Y tú te conviertes en reina? Oh, lo que sea, pero no me queda nada que tú pudieras desear. Ya pensaré en algo. Y el hombrecillo saltó sobre el taburete y se puso a hilar más deprisa que nunca. Así todo, el sol ya se ponía cuando él terminó su labor. El enorme montón de paja se había transformado en un centenar de balas de oro puro. Eloísa le dio las gracias repetidamente. Pero ahora deberás entregarme a tu primer hijo, dijo el hombrecillo riendo malévolamente. Ese es mi precio. Pero si ni siquiera estoy casada, protestó Eloísa. Pronto lo estarás. Yo, ¿qué? Pero antes de que ella pudiera añadir una palabra más, el extraño ser desapareció, justo cuando el rey abría las inmensas puertas de la sala. Miró con satisfacción las balas de oro y exclamó: ¡Asombroso! ¡Fantástico! Tu padre estaba en lo cierto. Me casaré contigo. Al cabo de una semana se celebró en palacio la suntuosa boda real. Eloísa se sentía tan feliz que muy pronto se olvidó del hombrecillo y de la promesa que le había hecho. Ni siquiera se acordó de él cuando dio a luz a su primer hijo. Mas un día que estaba sentada con él en brazos, el hombrecillo se presentó de improviso y dijo: He venido por mi recompensa. Tu primer hijo. No, no, toma lo que quieras, mi corona, mi palacio, lo que sea, pero mi hijo no. Lo suponía. Dijo el enano despectivamente. Así que te niegas a cumplir tu promesa. Pues tendrás que cumplirla. A menos que sepas adivinar mi nombre. ¿Tu nombre? ¡Mi nombre! Puedes intentarlo tantas veces como quieras.
Pero si no has conseguido adivinar mi nombre en el plazo de 3 días, me llevaré a tu hijo. Y diciendo esto, desapareció antes de que ella pudiera añadir otra palabra. La infortunada reina mandó que su mensajero más fiel redactara una lista con todos los nombres menos frecuentes del reino, y ella misma se dedicó a leer todos los libros que había en la biblioteca real. Cuando el hombrecillo volvió a presentarse de improviso en el cuarto de estar de la reina, ésta le preguntó: ¿Te llamas Gumersindo? ¿Baltasar? ¿Saturnino? ¿Toribio? ¿Quizá Segismundo? ¿O Agapito? ¿O Cucufate? ¿O Eudaldo? No, no, no. Te equivocas de medio a medio. Después que la reina se pasó una hora recitando nombres, el hombrecillo desapareció. Al día siguiente, la reina trató de pensar en todos los nombres más absurdos que podría usar un enano. Y cuando éste se presentó ante ella, le preguntó: ¿te llamas acaso Paticojo? ¿O Cojitranco? ¿O Barbas Negras? ¿O Zancarrón? ¿O...? Nada de eso. Frío, frío. rió el hombrecillo, y tras 2 horas de adivinanzas dijo: Ya puedes espabilarte mañana. Será mi última visita. La reina estaba desesperada. ¿Qué podía hacer? En esto, llamaron a la puerta y entró el mensajero que volvía de la misión que le había encomendado la reina. He recorrido todo el reino de punta a punta, Majestad, dijo. He solicitado ayuda a brujas y hechiceros, pero todo fue inútil. Al fin, estaba tan agotado que me tumbé a dormir en una ladera. Cuando me desperté, vi el resplandor de un fuego a través de los árboles, y al acercarme sigilosamente, vi a un hombrecillo la mar de raro bailando en torno a una hoguera. Recitaba sin cesar: Adivina adivinanza, Majestad. Mañana me llevaré a tu hijo. Esta apuesta no la voy a perder. Mi nombre es muy raro: Rumpelstiltskin. La reina no cabía en sí de gozo. Le entregó al mensajero un anillo de oro que se quitó del dedo y le dio las gracias. Cuando al día siguiente se presentó el hombrecillo, llevaba un cesto para meter en él al príncipe. ¡Anda, anda! A ver si aciertas. Se mofó de la reina. A ver si adivinas mi nombre. ¿Te llamas Mateo? ¿O no? ¿Marcos? Oh, no. Perdón. ¿Lucas? ¿No? Entonces, ¿te llamas Guillermo? ¿O Pedro? ¿O Nicolás? ¿O Felipe? No, no, no. Ríndete de una vez. No me rindo. Te llamas Rumpelstiltskin. El extraño enano lanzó un agudo chillido y pateó el suelo lleno de rabia. ¡Tramposa! ¡Más que tramposa! Exclamó, ¡Eso no vale! y propinó al suelo una patada tan violenta que se hundió en él y desapareció para siempre. El príncipe, el hijito de la reina, jamás tendría que marchar de palacio. Heidi. La vida en la ciudad. Había anochecido
cuando Heidi y su tía Adela llegaron a Frankfurt. Anduvieron por calles estrechas y oscuras hasta dar con una casa muy grande y de aspecto lóbrego. Adela llamó al timbre. «He traído a Heidi para que haga compañía a Clara», dijo el mayordomo cuando éste abrió la puerta. A continuación, fueron conducidas al estudio donde las esperaba Clara con la señorita Rottenmeier, la institutriz. Clara se hallaba sentada en una silla de ruedas y estaba muy pálida y delgada, pero parecía muy contenta de ver a Heidi. «¿Cómo te llamas, niña?», preguntó la señorita Rottenmeier. «Me llamo Heidi. ¿Y usted?» «¡Descarada! Heidi no es un nombre. Aquí te llamaremos Adelaida». «Pero si me llamo Heidi». «¿Sabe otra cosa? Su criado es igualito a Pedro, el chico que guarda las cabras». Clara se tapó la boca y rió, pero a la señorita Rottenmeier no le hizo ninguna gracia la salida de Heidi. «¿Qué has aprendido mientras vivías con tu abuelo?». Heidi lo pensó un rato y luego contestó: «Pues he aprendido que las flores se marchitan si las arrancas y que las montañas enrojecen cuando el sol se despide de ellas con un beso. He aprendido a ordeñar cabras, a hacer queso, a...» «¡Basta! ¿Qué libros has estudiado?». «¿Libros? No he estudiado ningún libro porque no sé leer». «¿Que no sabes leer?», repitió la señorita Rottenmeier escandalizada. Clara, en cambio, batió palmas y se echó a reír. «Me parece que vamos a pasarlo muy bien juntas, Heidi», dijo cuando la señorita Rottenmeier salió de la habitación. A la mañana siguiente, cuando Heidi se despertó, saltó de la cama y corrió a mirar por una ventana. Pero las cortinas eran gruesas y pesadas y no había manera de abrir la ventana. Como un pajarito enjaulado, corrió de una ventana a otra intentando abrirlas para respirar el aire de la mañana. Después del desayuno, había clase en el estudio. A Heidi le resultaba poco menos que imposible permanecer sentada y calladita, y cuando la señorita Rottenmeier no la miraba, le contaba a Clara cosas de abuelo Anselmo, de las cabras, de la abuelita de Pedro y del trineo. Pobrecita Heidi, cada mañana se repetía la misma historia. Se despertaba en la espaciosa y sombría habitación y luego asistía a las aburridas clases de la señorita Rottenmeier. Y, aunque llegó a tomarle mucho cariño a Clara, añoraba a su abuelo. Todas las tardes, cuando no habían moros en la costa, miraba por las altas ventanas cerradas herméticamente y se imaginaba que ya se encontraba de vuelta en las montañas en compañía de Pedro y las cabras. A medida que pasaban las semanas, cada vez se le hacía más insoportable seguir allí. Una mañana, en vez de ponerse uno de los vestidos que le había dado Clara, se puso sus enaguas de algodón y su viejo sombrero de paja y abandonó la habitación de puntillas decidida a escapar. Pero cuando se disponía a bajar las escaleras, apareció la señorita Rottenmeier en el descansillo y exclamó: «Adelaida, ¿a dónde vas? Te he dicho que no debes salir nunca sola de paseo». «Es que no salía a dar un paseo. Me marcho a mi casa. Copito de Nieve debe sentirse muy sola y la abuelita se extrañará de que no vaya a visitarla. El abuelo me necesita para que le ayude en las tareas de la casa y yo quiero ver el sol despedirse de las montañas con un beso, ¡ea!». «Eres una ingrata», le gritó la institutriz. «Vives en una espléndida mansión, tienes una cama blanda y confortable, vestidos nuevos que ponerte y tienes a Clara de compañera. ¿Qué más quieres? Y ese ridículo sombrero que llevas puesto ya te lo estás quitando enseguida».
y dirigiéndose a Sebastián, el mayordomo, le ordenó: «Coge el sombrero de la niña y quémalo». «No, mi sombrero no». Pero la señorita Rottenmeier se lo arrebató de la cabeza y se lo entregó a Sebastián. Heidi corrió a su habitación y lloró desconsoladamente hasta que creyó que se le iba a partir el corazón. Mas aquella noche, al acostarse, halló su viejo sombrero escondido debajo de la cama. Sebastián había decidido no quemarlo. Las semanas se sucedían y la primavera dio paso al verano. Clara se ponía cada vez más fuerte y alegre, mientras Heidi estaba cada día más triste y delgada. Un día, el papá de Clara regresó de un viaje de negocios al extranjero. La institutriz salió a recibirle y le dijo: «Francamente, señor Sesemann, no estoy conforme con esta situación. Hay que poner remedio inmediatamente». «Pues, ¿qué sucede, señorita Rottenmeier? ¿Le ocurre algo a Clara?» «No, se trata de la otra niña, Adelaida. Es preciso que se marche de aquí. Tiene una influencia nefasta sobre Clara. La semana pasada, sin ir más lejos, trajo a casa unos gatitos que se había encontrado abandonados. Además, siempre le está llenando a Clara la cabeza con absurdas historias de cabras, pájaros, trineos y no sé cuántas cosas más. Y todavía no ha aprendido a leer ni una sola palabra». El señor Sesemann subió a la habitación de su hija, a la que halló sentada junto a la ventana. «Clara, tengo entendido que no te conviene la compañía de Heidi. La señorita Rottenmeier dice que debo echarla de aquí». «Oh, no, papá, es mi amiga. Desde que Heidi vive con nosotros todos los días sucede algo emocionante. Nos divertimos muchísimo y ya no me siento sola. Por favor, no la eches». Heidi permaneció en la casa de Frankfurt, aunque a menudo lloraba hasta quedar dormida. Deseaba con toda el alma acostarse en su lecho de heno en el desván de abuelo Anselmo. Un día tuvieron noticia de la llegada de otro visitante. Se trataba de la abuela de Clara. Desde el primer momento a Heidi le cayó muy simpática. «Tú debes ser Adelaida», dijo la abuela con una sonrisa. «Pero siempre me han llamado Heidi, distinguida señora». La anciana soltó una sonora carcajada y dijo: «Distinguida señora, ¿es así como hablas a las gentes de las montañas? Debes llamarme abuela, como hace Clara. Y yo te llamaré Heidi. Ahora ven a abrir el regalo que te he traído». El regalo de la abuela consistía en un magnífico libro con ilustraciones. Había un dibujo de una ballena, otro de un barco, un tercero de un asno y otro más de una montaña. Y había también uno de un pastor guardando un rebaño de cabras. Al verlo, Heidi se echó a llorar. La abuela le acarició el cabello y dijo suavemente: «¿A qué te recuerda alguna persona o lugar? ¿Me equivoco? ¿Quieres que te lea el cuento que lo acompaña?» «Sí, sí, por favor». Heidi le pidió a la abuela que leyera el cuento una y otra vez, pues no se cansaba de oírlo. «¿Cómo me gustaría poder leerlo yo misma?», suspiró descansando la cabeza en las rodillas de la anciana. «¿Y por qué no lo haces?», preguntó la abuela de Clara. «Es que no sé leer.
Pedro siempre decía que era muy difícil. A partir de entonces, la abuela dedicaba todos los días 1 hora a enseñar a Heidi a leer. La niña encontraba más sencillas las explicaciones de la anciana que las de la señorita Rottenmeier. Poco a poco, los garabatos de las páginas comenzaron a adquirir sentido para Heidi y enseguida aprendió a leer. Por las noches se llevaba el hermoso volumen a la cama y miraba arrobada el dibujo del pastor y las cabras paciendo al atardecer. Mas Heidi no le contó a nadie lo mucho que añoraba las montañas. Clara se había hecho muy amiga de ella y la abuela la trataba con tanto cariño que a Heidi no le parecía correcto lamentarse. Pero una mañana, a la hora del desayuno, cuando las niñas fueron a estudiar, la abuela preguntó al señor Sesemann: ¿estaba Heidi así de delgada cuando llegó de Dorfli? ¿Delgada, dices? Si estaba tan morena y fuerte que Clara parecía un fantasma a su lado. ¿Y no tenía esas horribles ojeras? ¡Qué ojeras! Pero si siempre estaba más contenta que unas Pascuas. La anciana sacudió la cabeza, carraspeó y dijo: pues algo hay que la hace desgraciada, y yo temo que vaya a enfermar. Aquel día, más tarde, la abuela llamó a Heidi y a Clara a su habitación. Clara, dijo a su nieta, ¿te gusta que Heidi viva aquí y te haga compañía? Clara, sorprendida, se echó a reír y contestó: pues claro que sí, es mi mejor amiga. Desde que Heidi está aquí, ya ni siquiera me importa ser inválida. Pero supongamos que Heidi estuviera enferma, tan enferma que fuera preciso que se ausentara una temporada para ponerse bien. No quiero que se ponga enferma, Heidi. Por supuesto que debemos enviarla fuera, si con esto se va a recuperar. La abuela besó a Clara repetidamente y dijo complacida: supuse que dirías eso. Heidi, lo que tú padeces es añoranza, y esa puede ser una enfermedad muy grave. ¿Añoranza?, repitió Heidi, confundida. Pero, ¿a dónde me enviarán? La abuela la miró muy seria. Solo hay un medio de curar la añoranza, y solo existe un lugar donde te pondrás bien. ¿Cuál es? ¿Dónde van a enviarme?, insistió Heidi. Pues a tu casa, boba, dijo Clara riendo. Sí, debes ir a tu casa con tu abuelo Anselmo, la abuelita, Pedro, Úrsula y todos tus amigos. Heidi no creía lo que oía. Mas a la mañana siguiente le prepararon una maleta en la que iba su viejo sombrero de paja junto con algunos vestidos nuevos. Cuando llegó el momento en que debía partir Heidi, Clara rompió a llorar. Sebastián la llevó a la estación. Su alegría crecía por momentos viendo pasar desde la ventanilla las casas de Frankfurt que iban quedando atrás. Cuando llegó a Dorfli, acudió a recibirla el molinero, quien la condujo en su destartalado coche de caballos a casa del abuelo Anselmo. Heidi contempló de nuevo las verdes praderas, las montañas coronadas de nieve y el sol del atardecer arrancando destellos rojizos a las rocas. Al llegar a mitad de camino de la casita en la montaña, Heidi vio al abuelo sentado junto a la puerta, observando el valle que se extendía a sus pies. Heidi saltó del coche y corrió hacia él, echándole los brazos al cuello y repitiendo sin cesar:
¡Abuelo! ¡Oh, abuelo! El anciano no dijo nada, mas por primera vez en muchos años tenía los ojos llenos de lágrimas. De modo que has regresado a casa de tu viejo abuelo, ¿eh? ¿Es que no te daban de comer en la gran ciudad? ¡Qué pálida y delgada estás! Nada me sabía ni la mitad de bien que la leche de mariposa, dijo Heidi riendo y besando al anciano. Luego entró en la casita tras él, entusiasmada al ver que todo seguía tal como ella lo recordaba. Acto seguido se sentó en su silla alta y se tomó un tazón de leche. Mientras el sol se ponía tras las montañas, aparecieron Flor y Mariposa, y Heidi sintió que había recuperado la dicha. Aquella noche, acostada en su camita del desván, murmuró en voz baja: «Qué tonta soy, abuelo. Cuando vivía en Frankfurt, te echaba de menos a ti, y ahora que estoy de vuelta aquí, presiento que voy a echar de menos a Clara». «Pues si eso te hace feliz», contestó el anciano, «pediremos a Clara que venga a visitarnos». Y con esto, Heidi se quedó dormida, feliz de hallarse de nuevo en la casita de la montaña. La dama verde del lago. Hace mucho tiempo, no lejos de Aberdovey, en Gales, se extendía al pie de unas colinas el lago del Barbudo. La iglesia de Aberdovey era famosa por el dulce tañido de sus campanas y a nadie complacía tanto ese sonido como a la hermosa dama verde que vivía en el fondo del lago. Todas las tardes, cuando sonaban las campanas, la dama surgía del lago acompañada por un rebaño de vacas blancas como la leche. A continuación, tras echar una mirada a su alrededor para asegurarse que no la veía nadie, llamaba a las vacas una por una. «Levantaos, hermosas mías, y seguid a vuestro guía. Venid aquí, Centella, Terciopelo, Blancanieves y Lucero». Había una vaca llamada Blanquita que siempre llegaba la última. Cuando no se demoraba en salir del agua, se alejaba demasiado de su ama. Una vez llegó hasta los mismos muros encalados de la gran casa de labor. La dama verde la reprendió. «Recuerda, pequeña, que debemos regresar todas juntas al lago antes de que dejen de sonar las campanas». Una tarde, mientras la dama verde estaba entretenida tejiendo un manto nuevo con los largos juncos, Blanquita se alejó del grupo una vez más. Echó a andar por el sendero, esmerándose en no tropezar en las piedras hasta alcanzar la cerca de la alquería. Estaba tan ensimismada mirando por entre las barras de la cerca que no oyó a su ama que la llamaba. Pero sí oyó a una lechera de sonrosadas mejillas de nombre Natalia. «¡Qué vaquita tan linda!», exclamó la joven. «¿De dónde sales tú?». En esto, Iván, el joven vaquero, se aproximó a la cerca con su rebaño de vacas pardas y se detuvo para admirar a aquel curioso animal. «Es una preciosidad», dijo,
acariciando el sedoso pelo de la vaquita. Junto al lago, la dama verde, presintiendo el peligro, hizo sonar con fuerza su corneta de plata para advertir a Blanquita que debía regresar. Natalia y Iván dirigieron la vista hacia el lago, protegiéndose los ojos del sol. Mas no alcanzaron a ver a la dama verde, que se hallaba de pie entre los verdes y altos juncos. Entonces examinaron detenidamente el pescuezo de la vaquita para ver si llevaba su nombre o alguna señal, y al no encontrar nada, decidieron conducirla al establo para que nada malo le sucediera durante la noche. Una vez que hubieron metido en el establo a Blanquita y al resto de las vacas, cerraron la puerta y echaron el cerrojo. Tan pronto como la dama verde vio lo que hacían Natalia e Iván, supo que había perdido a Blanquita, pues los duendes no pueden penetrar en un sitio donde hay una barra de hierro que les impide el paso. Llena de pesar, regresó al lago con su rebaño y mientras el tañido de las campanas de la iglesia de Aberdovey se disipaba a lo lejos, una espesa niebla plomiza caía sobre el valle. Aquella noche, el avaro granjero, dueño de la alquería, protestó por tener que alimentar a la vaquita recién llegada y decidió deshacerse de ella. Mas a la mañana siguiente, al comprobar que daba mucha más leche que las otras vacas, cambió de parecer. Nunca he visto leche tan rica y cremosa, Exclamó. con ella haré la mejor nata, la mejor mantequilla y el mejor queso. Esa vaca te hará rico, jefe, dijo Iván. El ambicioso granjero decidió quedarse con Blanquita. La llevó a todas las ferias de la localidad para exhibirla, y la gente acudía en tropel a comprar la deliciosa mantequilla y el sabroso queso que producía su leche. A medida que pasaban los años, el granjero se hizo más y más rico, y todos los granjeros de la vecindad pagaban gustosos el precio que fuera con tal de adquirir una de las hermosas crías de Blanquita. Al principio, Blanquita estaba muy satisfecha. Solo cuando las campanas de la iglesia de Aberdovey sonaban al atardecer, sentíase extrañamente inquieta. Y cuando vio que el granjero vendía a todos sus hijos, empezó a entristecerse y a dar menos leche. Natalia e Iván se habían encariñado mucho con ella, y el día que el granjero les anunció que había pensado deshacerse de la vaca, se llevaron un disgusto descomunal. De un tiempo a esta parte solo da unas pocas gotas de leche, se quejó el hombre. Ha llegado el momento de sacrificarla. Natalia e Iván le rogaron que les permitiese conservarla, prometiendo pagar por su alimentación con el mísero salario que recibían. Mas no hubo forma de ablandar el corazón del granjero. A la tarde siguiente, mientras sonaban las campanas de la iglesia de Aberdovey, el granjero llevó a Blanquita a otro establo con el propósito de sacrificarla. Iván, que no deseaba ser testigo de aquello, abrió la verja de par en par y se alejó corriendo hacia el lago, donde se arrojó sobre la hierba y se puso a llorar amargamente. A los pocos minutos, Natalia se reunió con él. «Mira, Iván», dijo de pronto la muchacha, «fíjate en el lago». Iván levantó la vista y se quedó pasmado. Frente a él, entre los elevados juncos, se encontraba la dama verde, observando la alquería en silencio. Justo en el momento en que la afilada hacha se disponía a caer sobre el pescuezo de Blanquita, la dama verde se llevó la corneta plateada a los labios y la hizo sonar con fuerza. El hacha se quedó suspendida en el aire
y la soga que ataba a la vaca cayó al suelo. El granjero se quedó como petrificado, sin poder mover ni las manos ni los pies, mientras Blanquita se alejaba trotando, atravesaba la verja y enfilaba el sendero hacia el lago. Natalia e Iván presenciaron la escena llenos de gozo, en tanto que la dama verde cantaba: «Vuelve a casa, mi blanca vaquita, regresa al lago sin demora. Te llama tu ama, escúchala bien, para que te juntes con tus queridos hijos». En esto, ante el asombro de Natalia e Iván, todas las crías de Blanquita salieron desfilando de las granjas vecinas. Primero una por una, luego de dos en dos y de tres en tres, avanzaron en fila hacia el lago y lo rodearon como una guirnalda de margaritas. La dama verde se abrazó al cuello de Blanquita. A continuación, se acercó a las vaquitas y las acarició una por una hasta llegar a la más grande y robusta. Entonces, dirigiéndose a Natalia e Iván, sonrió y dijo: «Aquí tienen mi recompensa a vuestra bondad. Sé que cuidarán de esta vaquita con tanto mimo como de Blanquita. Pero antes debo convertirla en una vaca distinta de las vacas encantadas del lago». Y tocando la cabeza de la vaquita, dijo: «Despréndete de tu inmaculada blancura y toma el color oscuro de la noche». Y al decir estas palabras, la vaquita mudó de color. Ya no era blanca, sino negra de la cabeza a los pies. La dama verde se acercó a la orilla del lago e hizo una señal al rebaño de vacas blancas para que la siguieran. A los pocos momentos habían desaparecido todas en el fondo de las aguas, en el preciso instante en que enmudecían las campanas de Aberdovi. De no percibir en aquellos momentos los mugidos de la vaquita negra, Natalia e Iván hubieran creído que estaban soñando. Pero su regalo del lago jamás caerá en el olvido, pues la robusta vaquita fue el primer ejemplar de la famosa especie bovina de Gales, conocida hoy en el mundo entero. El libro de los animales. León lloraba porque había dejado escapar al dragón rojo del libro mágico. Se ha ido volando hacia las colinas, se lamentó al ama Felisa. ¡Qué desgracia!, dijo el ama abrazándole. Más tarde fue a contárselo al primer ministro y al canciller. Advirtieron a todas las personas que anduvieran con cuidado. El ejército permaneció al acecho hasta el sábado por la tarde, cuando los soldados se marcharon a sus casas a comer algo. Y el dragón, que no estaba menos hambriento, se zampó a un equipo de fútbol enterito. El lunes siguiente devoró al parlamento completo, con ministros y todo, excepto al canciller, que ese día estaba enfermo. La furia de la gente iba en aumento y León estaba desesperado. Cuando fue a pedirle consejo al canciller, éste le dijo: «Lo único capaz de acabar con un dragón es una mantícora, majestad». León buscó la palabra mantícora en el índice del libro de los animales
y al volver la página indicada, surgió de la misma el animal, restregándose los ojos a causa del sueño. «¡Hala! ¡Vete a luchar contra el dragón!», le ordenó León. Pero la mantícora no quería enfrentarse a ningún dragón y fue a ocultarse en las caballerizas reales. Al día siguiente, cuando el dragón se la encontró escondida allí, acabó con ella de 2 bocados. Ya no quedaba nadie capaz de resolver la situación. «Debo ser yo mismo quien salve a mi pueblo», pensó León. Se encerró en la biblioteca un día entero y repasó todas las obras sobre dragones. Cuando terminó, había aprendido algo muy importante. Los dragones suelen arder bajo el sol del mediodía. Luego, llevó el libro de los animales al jardín. Buscó la palabra Pegaso y de la página adecuada salió un bellísimo caballo alado. Sin soltar el libro, León se montó en el animal. Ambos se alejaron volando hacia las colinas en pos del dragón. Al aproximarse, vieron un hilo de humo gris que se elevaba por entre los árboles. «¡Ahí debe estar el dragón!», gritó León. Y así era. Allí estaba el monstruo disfrutando su siestecita matinal. Mientras volaban sobre él, el dragón se despertó con un pavoroso rugido y se abalanzó sobre Pegaso. «¡Vámonos al desierto!», exclamó León, y condujo al caballo sobre montañas lejanas, ríos y valles. El dragón emprendió su persecución. Al fin, llegaron a una gran extensión desértica. No había ni pizca de sombra, y el sol brillaba con fuerza en lo alto. Tan pronto como aterrizó Pegaso, León saltó a tierra y depositó el libro de los animales en el suelo, abierto por la página donde estaba la palmera. Mas, cuando se disponía a subirse de nuevo en el caballo, resbaló y cayó. En aquel momento hizo su aparición el dragón. El dragón tenía tantísimo calor que empezaba a echar humo. Pegaso voló en torno al animal, batiendo sus alas como si fueran fuelles. El humo se extendió en todas direcciones, ocultando a León de la vista del dragón. El monstruo lanzó un grito de furia y comenzó a resoplar buscando desesperadamente la sombra. Entonces, al ver la palmera, se precipitó sobre la página y se instaló en el lugar que había ocupado antes. «¡Hurra! ¡Lo hemos conseguido!», gritó León abrazando a Pegaso. De pronto, sonaron grandes vítores, y León vio que se hallaban rodeados por el primer ministro, el parlamento, el equipo de fútbol y la mantícora. El dragón no había tenido más remedio que dejarlos atrás. «Pegaso, nos llevarás a todos a casa de 2 en 2», dijo León. La operación duró varios días, pero todos estaban tan satisfechos de haberse librado del dragón que no les importó tener que esperar su turno. Para matar el tiempo, comentaban cómo su pequeño rey había conseguido derrotar al dragón, con un poco de ayuda por parte de Pegaso, por supuesto. Mírenme, soy feliz entre las hojas que cantan,
cuando atraviesa el jardín el viento en monopatín. Cuando voy a dormir, cierro los ojos y sueño con el olor de un país florecido para mí. Yo no soy un bailarín porque me gusta quedarme quieto en la tierra y sentir que mis pies tienen raíz. Una vez estudié en un librito de yuyos cosas que yo solo sé y que nunca olvidaré. Aprendí que una nuez es arrugada y viejita, pero que puede ofrecer mucha, mucha, mucha miel. Del jardín soy duende fiel, cuando una flor está triste, la pinto con un pincel y le pongo el cascabel. Soy guardián y doctor de una pandilla de flores que juegan al dominó y después les da la tos. Por aquí anda Dios con regadera de lluvia o disfrazado de sol, asomado a su balcón. Yo no soy un gran señor, pero en mi cielo de tierra cuido el tesoro mejor, mucho, mucho, mucho amor. La nutria Lutra. Lutra se despertó con la certeza de que aquel iba a ser un día muy especial. Por un momento no supo por qué, mas enseguida lo recordó. Aquel día iba a darse su primer baño. Hacía varios días que Lutra deseaba seguir a su mamá cuando ésta se lanzaba directamente de su madriguera al río. La madriguera estaba construida en las raíces de un árbol que crecía en la ribera de un río. Aquel había sido el hogar de Lutra desde el día que nació, casi 3 meses antes. De pequeñita no podía ver y se contentaba con quedarse hecha un ovillo en su confortable lecho de ramas, cañas y hierbas. Mas tan pronto como pudo caminar, sintió deseos de explorar el mundo exterior. Pronto descubrió que la madriguera tenía más de una salida. Como no podía seguir a su mamá por la salida que había bajo el agua, trepaba hasta un agujero que había en el árbol. Desde allí se encaramaba a las ramas o se deslizaba hasta el suelo, donde podía jugar con piedrecitas, plumas y huesos. En una ocasión se había encontrado un cangrejo de río muerto entre unas rocas en la orilla del río. Estuvo un rato jugando con él y luego quiso imitar a su mamá cascando el caparazón con sus afilados dientes.
pero sus mandíbulas no eran lo bastante fuertes y lo escupió entre sorprendida y defraudada. El gran día de su primera salida, Lutra no quería comer nada, sino que lo único que le importaba era meterse en el agua. Esperaba no tener que aguardar mucho rato a que regresara su mamá, que había salido de pesca temprano. Cada vez más impaciente, se sentó sobre sus cuartos traseros y observó el río desde el agujero del árbol. Al principio no vio nada que llamara su atención. De repente, hubo un destello naranja y azul y pasó volando un martín pescador con un pescado agitándose en su pico. Momentos después, la madre de Lutra apareció en la superficie del agua. Echó un vistazo a su alrededor, aspiró profundamente, flexionó sus patas traseras y su cola y se zambulló en el río, dejando como único rastro un rosario de burbujas. Lutra no podía esperar un segundo más. Chillando muy excitada, bajó del árbol y corrió a la orilla del río. Permaneció en los bancos de arena jugando con las piedras y la espuma. Luego tuvo una idea mejor. Nadaría río adentro para reunirse con su mamá. Aunque todavía era muy pequeña para nadar bajo el agua, estaba convencida de lograr nadar siempre que permaneciera en la superficie. Lutra se adentró en el agua hasta que casi no tocaba tierra. Entonces, moviendo sus 4 patas en todas direcciones, empezó a nadar. Aquello era mucho más difícil de lo que había creído. Parecía existir una fuerza en el río que la impulsaba lejos de su mamá y de su casa. Por más que se esforzaba, no podía nadar contra ella. Pronto se sintió agotada y experimentó un momento de pánico. ¿Qué le estaba sucediendo? ¿Cómo alcanzar sana y salva su madriguera? ¿Dónde estaba su mamá? Lutra notó que se hundía y lanzó un grito de terror. En esto apareció su mamá en la superficie junto a ella. Estate quieta, Le dijo con firmeza, y nada te ocurrirá. y sosteniendo a Lutra en su boca, nadó con ella hasta la ribera. Una vez en tierra firme, Lutra se echó a temblar. ¿No has estado en el agua el tiempo suficiente para coger frío?, dijo su mamá. Eres muy traviesa y te has llevado un buen susto. Olvídate de eso y haz lo que hacen todas las nutrias después de darse un baño. Rueda por la hierba para secarte. Lutra hizo lo que le indicó su mamá. Por fin sintió que se hacía mayor. Muy pronto sabría nadar lo suficiente para seguir a su mamá cuando ésta se iba de pesca. Cuando Lutra estuvo completamente seca, su mamá sintió hambre y dijo: Iré a pescar algo para comer, pero antes quiero asegurarme de que no te metes en más líos. Volverás conmigo a la madriguera y me esperarás allí mientras yo voy de pesca. Lutra estaba demasiado fatigada para ponerse a discutir, de modo que regresó a la madriguera y cerró los ojos. No supo cuánto tiempo había estado dormida cuando de pronto la despertó un sonoro gruñido. Era un sonido bien distinto de todos los que había escuchado hasta entonces. Se incorporó y miró por el agujero del árbol. Pero lo único que vio fue una pareja de cisnes que nadaban indolentes en la orilla del agua. No han sido esos los que han hecho ese ruido, pensó, con que se deslizó hasta unas zarzas que había en la orilla para ver mejor. El extraño ruido volvió a producirse, esta vez muy cerca. Era como un gruñido profundo. Levantó la vista y contempló horrorizada un rostro negro y reluciente, con un par de ojos, una nariz y una boca.
pero su cabeza parecía demasiado grande en comparación con el resto de su cuerpo, y a ambos lados de la misma le crecían dos curiosos apéndices. Era un perro. El perro adelantó el morro y volvió a soltar un gruñido. Lutra intentó retroceder, pero quedó prendida en las zarzas y no pudo moverse. En esto se oyó un ruido que fue ganando intensidad hasta convertirse en un alarido de furia. Alarmado, el perro se volvió y topó con el semblante feroz de la mamá de Lutra. Esta no era ni la mitad de grande que el perro, pero estaba que echaba chispas. Se incorporó sobre sus cuartos traseros y, mostrando sus dientes, se abalanzó sobre el cuello del perro. Este lanzó un aullido mezcla de dolor y sorpresa cuando los dientes de la nutria se hincaron en su pescuezo. Entonces oyó silbar a su amo y salió corriendo para reunirse con él. La mamá de Lutra dio un suspiro de alivio, pues sabía que se había salvado por los pelos. «No podemos quedarnos aquí», le dijo a Lutra. «Debemos buscar otra madriguera». Cuando el sol comenzaba a declinar, Lutra y su mamá partieron a campo traviesa en busca de un nuevo hogar. Las primeras experiencias de Lutra en el mundo exterior habían terminado. La vida le depararía otras muchas, sin duda.